iniciales de la familia. Se le da audiencia al menor o a un representante del menor, se le da audiencia explicándole un poco lo que está sucediendo. Y aunque esto parece un poco sorprendente, pero normalmente se hace una propuesta de repatriación. Si podéis ver los artículos relacionados del reglamento con menores extranjeros, el capítulo 11, menores extranjeros no acompañados, podréis ver que la intención, vamos a decir, de la ley un poco es la puesta, la repatriación o la de reunificación del menor con su familia o a su país de origen. Normal, en casos concretos no se propone, pero lo que ocurre es que finalmente esto no se lleva a cabo porque pues, normalmente vienen de países donde no hay un servicio de protección de menores adecuado, donde vienen de unas condiciones, entonces, unas condiciones un poco pues, de pobreza, de violencia, eh, y a pesar de que se proponga la repatriación, esta no se lleva a cabo. Normalmente, sobre todo por siempre siguiendo el protocolo y siguiendo la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, se tiende siempre al bien superior del menor. Cualquier ley a nivel nacional de extranjería y tal va a pesar mucho menos siempre que por la protección del menor y el bienestar y el mantener el bienestar superior de estos menores. En estos casos, si hace falta para determinar la edad, para comenzar, para investigar y tal, se recopila documentación del país de origen, partido de nacimiento, etcétera. Y finalmente, en un periodo de 6 o 9 meses, se da la resolución de desamparo en la que el Servicio de Protección de Menores propone que el menor no tiene a nadie, hay propuesto una repatriación, no tiene a nadie, y entonces necesita un adulto, en este caso va a ser una administración, la que se encargue de la guarda de estos chicos y chicas. Mm, Como vemos, la resolución de desamparo y la asunción de la guarda que se propone normalmente a la dirección del centro de menores donde el chico o la chica va a residir, es como el comienzo de los trámites para documentar a los menores. Normalmente, no sé si tenéis experiencia con población adulta extranjera, documentar a una persona adulta pues es bastante complicado por el hecho de que hay una serie de trámites. Yo ahí en esto no estoy tan metido en principio, pero por el tema de arraigo y demás es bastante complicado documentar a una persona que llega siendo mayor. Pero en el caso de los menores, eh, el hecho de que su guardador, vamos a decir, su guardador o guardadora, es una administración, eh, la ley recoge ciertos tipos de más facilidades, entre comillas, para el tema de documentar. En principio lo vamos a ver poco a poco. Siempre para documentar a un menor hace falta, por ejemplo, para darle una autorización de residencia, para tal, hace falta una documentación del consulado de embajada, hace falta una solicitud de un pasaporte y un pasaporte en vigor y legal. ¿Qué es lo que pasa con los países que no facilitan o no, por ejemplo, hay muchos tipos, hay países que no facilitan pasaporte o documentación a los menores que están fuera de su territorio, hay países que no tienen ni consulado ni embajada en España, hay países que están en guerra y a lo mejor o en guerra o una transición política y las administraciones están paralizadas. Esto ocurre de vez en cuando, sobre todo con los países del África subsahariana. Pues está la figura de la cédula de inscripción en la que a través de un notario se acredita que se ha intentado documentar pero no se ha podido, se ha remitido la documentación y no se ha obtenido ninguna respuesta, y con esto se puede solicitar una cédula en la comisaría de policía. Esta cédula tiene una validez de un año y se renueva cada año presentando otra vez la misma documentación, y en principio es un documento a nivel español, es un documento estatal que no permite salir ni acceder a otros países y es simplemente de una identificación oficial. Hay casos en los que, por ejemplo, creo que lo cuento así un poquito de que con una cédula y un título de viaje, pero este otro trámite se puede salir del país, por ejemplo, para conseguir el pasaporte. Pero esto es otro tema y esto es un poquito más específico.
Cuando el menor o la menor tiene su pasaporte, vamos a decir, o su cédula de inscripción, se realiza la solicitud de la residencia inicial según el artículo 196. Vamos a ver un poquito de esto, en verdad. Eh, la residencia inicial que se le va a otorgar a estos chicos y a estas chicas es una residencia de carácter no lucrativo, según el artículo 35.7 de la Ley Orgánica 2/2009, que en principio es una autorización, es un documento que autoriza a residir, pero no autoriza a trabajar, por eso lo de no lucrativa. Eh, Normalmente, y lo veremos quizá un poquito más específicamente, la solicitud se puede realizar de carácter de oficio, pero en principio a los 9 meses de tener constancia de que el menor está tutelado y con un desamparo y documentado, se debe iniciar de oficio la solicitud de residencia inicial. Esta residencia inicial, vamos a poner el ejemplo de que el chico, voy a dar un ejemplo para que se entienda un poco mejor lo que vemos ahí del carácter retroactivo de esta tarjeta de residencia, de esta autorización de residencia. Eh, si un joven o una joven puesto a disposición del Servicio de Protección de Menores y lleva a un centro de protección de menores el 1 de enero, en septiembre, como decía, el 1 de septiembre, tendría que iniciarse la solicitud de residencia, aunque fuese de oficio. Pero en principio normalmente estos plazos, por lo menos aquí en Málaga, se cumplen. Esta residencia, una vez que se resuelve, no comienza a contar desde el momento de la resolución, como podría ser el caso de un mayor de edad o en el momento de la solicitud, sino que se empieza a contar desde el mismo día en el que el menor o la menor ha sido puesto a disposición. O sea, que en nuestro caso, en el ejemplo que veíamos, no va a tener validez desde septiembre, va a tener validez desde enero. Si por lo que sea se retrasa el trámite más, pues la residencia va a tener de antigüedad, vamos a decir, el primer día que el joven o el menor o la menor ha sido puesto a disposición y así ingresamos contra la protección de menores. Las renovaciones de estas residencias normalmente van a ser de oficio o a petición del SPM, que en principio vamos a ver, como es el que ostenta la guarda y el que realmente representa al menor de cara a extranjería, en principio es bien extranjería, lo hace de oficio, normalmente también puede hacerlo, y el Servicio de Protección de Menores le pone conocimiento de que está a punto de expirar la validez de una autorización de residencia y se renueva por un año. Hay unos casos concretos que creo que esto es interesante verlo, porque realmente esto es bastante nuevo, aunque es tan específico que a lo mejor quizás no voy a entrar demasiado en detalle. La residencia a partir de los 16 años, normalmente también esto hay que decirlo, que los chicos y las chicas suelen llegar alrededor de esa edad, más pequeños es un poco más complicado, mayores ya cercano a los 18, pues mucho más complicado por el tema de la documentación y demás. Entonces, existe un procedimiento que es la excepción al permiso de trabajo en la que esta residencia de la que hablamos, que no es lucrativa, que no puede permitir trabajar, para los menores, lo mismo que para los menores españoles, con una autorización del tutor legal, a partir de los 16 años puede trabajar. Pues según el artículo 17 se le da el 117J, se habla de que los menores extranjeros que para su un segundito. Para mejorar su integración, puedan trabajar, se les puede autorizar. De hecho, esta última instrucción de la que hablamos antes, del secretario de Estado de Migraciones, que sale en marzo, pone de manifiesto una cosa que ya recogían las leyes. Pone de manifiesto que estos jóvenes, a pesar de tener una residencia no lucrativa, pueden trabajar con una autorización del Servicio de Protección de Menores o un informe favorable en este caso. ¿Cómo el procedimiento? Yo voy a intentar que de todos los tipos de residencia que vamos a hablar, eh, quiero hablar un poco de una definición más o menos un poquito por encima, el procedimiento en el que se solicita y después la documentación en la que se suele aportar, en verdad. Y después a lo mejor pues podemos ver algún formulario, sin detenernos mucho, de las solicitudes de cada una de las residencias.
Pues vamos a ver, el procedimiento de autorización de residencia de los de menores, como hablamos antes, máximo 9 meses desde la puesta a disposición del servicio de protección, se produce de oficio, por orden superior o a instancias de parte, que en este caso es el representante legal, que sería el Servicio de Protección de Menores. Por orden superior puede ser porque Fiscalía determina que un menor es menor y no mayor y que al haber pasado tanto tiempo tiene que ser documentado. Hablamos de casos más concretos, lo normal es que se haga a instancias de parte o de oficio en algunos casos. Mm, ¿Qué documentación se aporta? Pues en principio el modelo X01, ahora lo vamos a ver, aunque creo que me parece que no se va a ver muy bien, pero lo mismo que hablamos antes de las leyes, las podemos encontrar googleando un poco la página del Ministerio, la página de Migración, ahí se encuentran los modelos oficiales actuales. Pues el modelo X01 es un modelo de residencia no lucrativa y de renovaciones que recoge en algunos casos las autorizaciones de residencia iniciales para menores tutelados y las renovaciones para los mismos. Pues se presenta el modelo relleno con la persona representante que lo lleve con autorizaciones, el desamparo de la menor o la medida que se tome con ellos, normalmente suele ser el desamparo, y pasaporte o lo que hablamos, pasaporte, título de viaje o cédula de inscripción. Y después, por otra parte, la persona que se encarga de de documentación lleva un documento de representación o de capacidad, vamos a decir, de capacidad de representación de menores que están tutelados. Es decir, que suele ser un técnico, una técnica del Servicio de Protección de Menores la que se encarga de este tipo de trámites. Las renovaciones de estos y estas jóvenes tienen, mientras son menores, un año de duración. Sí, se pueden solicitar 60 días previos a la caducidad, a la fecha de finalización de la residencia o 90 días después. Eh, y la excepción a la autorización para trabajar, como decía, se utiliza, esto tiene una serie de complicaciones que por ahora no vamos a entrar mucho porque plantea alguna serie de dudas. ¿Qué pasa cuando cumple los 18? ¿Qué pasa con la autorización? Si el chico está trabajando, el chico o la chica está trabajando a los 18 años, a los 18 años y un día puede seguir trabajando. No, la excepción ha terminado. Vamos a ver un poquito por encima, pero no vamos a entrar mucho. Bueno, este es el modelo que os comentaba, el X01, en el que cuando en residencias iniciales o o en renovaciones se marca la casilla correspondiente al artículo 197 de jóvenes residencias de menor tutelado, renovaciones de las mismas. En principio, un poco si os dais cuenta un poquito de las residencias iniciales y de las renovaciones, casi ningún profesional de los centros de protección de menores van a realizarlas, sino que es un técnico, una técnica del Servicio de Protección de Menores la que se encarga de estos trámites y de la comunicación con extranjería. ¿Qué es lo que pasa cuando estos jóvenes y estas jóvenes cumplen la mayoría de edad? Yo ahora se me ocurrían una serie de preguntas que las planteo todas y vamos a intentar ver qué pasa con alguna de ellas. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué ocurre con el menor o la menor cuando cumple los 18 años? ¿Qué pasa con su autorización de residencia? ¿Qué pasa si el joven no ha conseguido, ha estado menos tiempo de estos 9 meses que hablamos o por trámite? Por lo que sea, por problemas, como por ejemplo este año con el COVID lo hemos visto en varias ocasiones, que se paralizan los trámites, se paraliza la comunicación con embajadas y consulados de otros países y realmente no se puede documentar al menor a nivel de pasaporte. ¿Qué pasa con el pasaporte? ¿Qué pasa con la cédula? ¿Y qué ocurre con la excepción del permiso de trabajo? Estas son preguntas que se hacen un poco porque tenemos muy claro lo que es un menor tutelado, pero ¿qué pasa cuando este chico o esta chica ya no está tutelado? Tiene ya cumplido los 18 años. Eh, por los 18 años cesa la tutela y el menor o el menor o la menor debe abandonar el centro de protección de menores. Lo debe abandonar, sí o sí. Aquí no hay medias tintas y si el joven o la joven accede a un recurso más 18, es lo que comentaba lo que yo gestiono hace muchos años, un piso tutelado para jóvenes tutelados. Eh, si tiene la suerte de acceder a un recurso y si no la tiene porque no haya plaza, porque por el itinerario no puede
pues en principio es derivado a recursos externos, como puede ser el albergue municipal, que es para personas sin hogar, que no es específico para jóvenes, y para ir pensando también, o incluso en algunos casos, y se puede documentar, se puede ver los menores que viven en la calle. Vamos, que realmente ahora mismo podemos decir que no hay muchos, pero depende del momento, podemos encontrarlos con más. Eh, la validez de la cédula, pasamos a, o sea, una vez que ocurre esto, o sea, podemos ver a nivel general también la cédula y el pasaporte qué validez tienen, porque vamos a ver dos casos concretos. La cédula de inscripción, como decíamos antes, va a tener una validez de un año y se va a renovar cada año. Si la cédula cumple, nuestro chico este que ingresaba en el centro el 1 de enero y solicitaba la residencia en septiembre, vamos a decir que en agosto solicitó la cédula, pues su cédula va a caducar en agosto. Y en agosto tendrá que renovarla, bien siendo menor, bien siendo mayor. ¿Qué ocurre también con la validez del pasaporte? Pues en este caso sí es como una persona adulta normal. En principio la validez del pasaporte el, la determina el país de origen y en principio puede ser 5 o 10 años lo que determine y no va a tener nada que ver para su renovación la situación legal actual que tenga en España. Me refiero a nivel de tutela, a nivel de residencia legal, pues sí puede ser uno, en algunos consulados puede ser un problema. Eh, Como comentaba antes, ¿qué pasa con la autorización de residencia? ¿Qué accede cuando accede a la mayoría de edad? Pues en estos casos vamos a ver dos tipologías, que es lo que comentaba. Chicos y chicas que cumplen los 18 años y ya tienen la autorización de residencia, y chicos y chicas que cumplen los 18 años pero no les ha dado tiempo a obtener la residencia. Pues empezamos con lo más fácil, entre comillas, porque realmente este trámite está especificado en el artículo 127. Y la autorización de residencia en vigor se va a prolongar hasta la fecha de caducidad. Y hablamos normalmente la fecha de caducidad, esto es un detalle que es un poco curioso, pero que es interesante para ver lo del carácter retroactivo que hablamos antes. Eh, Coincide con el mes y el día de la puesta a disposición del Servicio de Protección de Menores. Hablamos que la residencia vale un año, hablamos que las residencias comienzan desde la puesta a disposición, lo normal es que caducan el mismo día de la puesta a disposición el año posterior. Si el menor o la menor ha estado 3 años, pues va a tener 3 residencias distintas que va a caducar justo en la fecha en la que fue puesta a disposición. Eh, si el menor o la menor le caduca la residencia antes de cumplir los 18 años, se va a renovar de la misma manera que hablamos antes con menores. Es un menor, se renueva. Pero sí, eh, la residencia caduca, vamos a decir, el ejemplo extremo, un día después de cumplir los 18 años, el trámite ya no se hace igual y es específico para mayores de edad, donde hay una serie de lo que hablamos del artículo 197, que en este caso son renovaciones. Eh, la peculiaridad, ahora esto lo vamos a ver un poquito más de detalle ahora un poquito más adelante, que es el tema de la peculiaridad especial de los medios de vida en primera renovación. Hay una sentencia que modifica esto para la segunda, pero lo vemos ahora cuando vemos lo de la documentación a aportar, que creo que es más interesante de tener un poquito en eso. Pues la documentación a aportar, volvemos a lo mismo, el modelo X01, y se marca la casilla de menor extranjero no acompañado que cumple la mayoría. El artículo 197, como comentaba, en el reglamento desarrolla lo que es la residencia de menores tutelados no acompañados, el acceso a la mayoría de edad en concreto. Pues hay que presentar un pasaporte completo o una cédula de inscripción. En el caso de estos y estas menores que han tenido residencia, pues una copia y el original de la tarjeta de identidad extranjero que tenían anteriormente. Y aquí empezamos con lo más específico de lo que es la solicitud de residencia no lucrativa. O sea, en los medios de vida es un documento que acredite que el joven tiene los medios suficientes para poder mantenerse por sí mismo. eh, y este documento normalmente lo tiene que hacer, bueno, normalmente no lo pueden hacer personas individuales, normalmente lo hacen asociaciones que tienen acogido a jóvenes tutelados, en principio, ni siquiera todas, porque en principio los medios de vida se supone que deben cubrir el total de la duración de la renovación de residencia, que en este caso, para los mayores de edad, si veíamos que los menores la duración era de un año, cuando mayores,
sea, cuando son mayores, las renovaciones son de 2 años, duran 2 años. Entonces, el índice que se le va a solicitar a estos jóvenes para demostrar que tienen dinero para poder sobrevivir, vamos a decir, vivir en España, es el indicador público de la renta de efectos múltiples. Esto puede cambiar cada año. Algunas veces sube un poquito, otras veces no sube, pero en principio determina que si está alrededor de unos 500 y pico euros. Ahora mismo no sabría decirlo, pero lo mismo. El IPREN del año 2020 y aparece y los medios de vida tienen que recoger que se cuenta con esa cantidad. No vale decir eh, eh, se cuenta con los medios de vida, no, hay que contar, hay que especificar que se cuenta con los 500 y pico euros, ya sea en contexto de alquiler, alimentación, orientación, transporte, documentación, lo que sea, en principio, pero este documento tiene que estar especificado. Después se solicita también la asistencia sanitaria. En principio, bien una asistencia sanitaria privada o bien una asistencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Aquí hay un tema que realmente, por ejemplo, en Málaga, yo lo que sé, por ejemplo, en otras provincias creo que no es tan estricto en principio en este caso, pero, por ejemplo, hay dos conceptos distintos, que una es el derecho a la asistencia sanitaria, que depende de la seguridad social, y otro es la cobertura sanitaria que te puede aportar el Servicio Andaluz de Salud, que a partir de una ley que hubo, que se amplió la documentación incluso para personas indocumentadas, en los centros de atención primaria se atiende y se deriva mediante un BDU, un tal, ¿verdad? Y se atiende ya sean jóvenes, menores, inmigrantes, mayores o como sean, ¿verdad? Pero esto no es lo que solicita no solicita extranjería a la hora de esto. Lo que solicita es el documento del Instituto Nacional de la Seguridad Social que acredita que tiene cobertura sanitaria en el Estado español, en principio. Si este documento no se tiene, hay que pasar a una cobertura privada de pago que en principio cubra todo el tiempo que va a durar la residencia. Vamos a decir, 2 años de duración, en principio. Y después otro caso, que este caso esto lo voy a poner en todas las residencias porque existe un informe, el informe del esfuerzo de integración, en el que se solicita a la Junta de Andalucía que se acredite el esfuerzo de integración de estos y estas jóvenes. Hay un examen, hay páginas en Andalucía de estos digital, hay hay incluso asociaciones que hacen presencialmente cursos para acreditar el esfuerzo de integración, pero en principio no solamente es el curso, sino que, por ejemplo, el hecho de estar estudiando, continuar los estudios, el hecho de conseguir una formación, el hecho de buena conducta en los centros, el hecho de un informe derivado, pues todo esto puede sumar a la hora de hacer un informe de esfuerzo de integración que pueda facilitar en casos en los que es más complicado por X motivos, conseguir una renovación de la residencia. No es obligatorio, pero sí es interesante a tener en cuenta. Este es el documento, es el mismo que hablábamos antes, lo único que habrá que marcar una casilla distinta, que sería la primera renovación, menor que accede a la mayoría de edad. ¿Qué es lo que pasa si lo que hablamos, si estos jóvenes, estos y estas jóvenes, llegan a la mayoría de edad y no han conseguido autorización de residencia? Pues este trámite está especificado en el artículo 198 del reglamento. En estos casos, el joven o la joven dispone de 90 días para poder solicitar la autorización, desde que ha cumplido los 18 años. O sea, una vez que cumple los 18 años, tiene 90 días para poder presentar la solicitud de la residencia. 90 días. En principio, la residencia que se va a conceder y el trámite que se va a iniciar es distinto, pero aún así sigue siendo una residencia no lucrativa lo que se consigue. No permite, no autoriza a trabajar. Y en estos casos es una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Por lo tanto, el modelo va a ser distinto y va a ser un poco distinto. Pero en principio, contando con estos 90 días, podemos presentar una solicitud eh, de estos jóvenes, de estas jóvenes. Un caso concreto, que lo vamos a ver ahora en la documentación aportada, la asistencia sanitaria, ya que el joven o la joven no ha tenido autorización de residencia legal, va a tener que ser privada porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social puede darte, el SAS puede darte cobertura, pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social no te va a dar asistencia sanitaria.
porque principalmente porque no tienes una autorización de residencia, no tienes un NIE al que asociar tu número de la Seguridad Social, que normalmente aquí en Málaga, como sabéis, comienza por el 29 y es un número largo, que es el mismo que después va a servir para el tema del empleo y demás. Pues en principio la asistencia va a ser privada, siempre en este tipo de casos, porque es que no hay otro, vamos. Tenemos 90 días. ¿Qué documentación hay que aportar? Básicamente la misma. En este caso no es el X01, es el X10, que es autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. En hay una casilla concreta en la que es el menor extranjero ya mayor de edad no titular de autorización de residencia, según el artículo 198, como comentaba del reglamento. El modelo oficial, como los que hemos visto antes, ahora lo presentaré un poco, pero como veis no se ve bien porque son las letras muy pequeñas y, luego, como decía, se puede buscar en cualquier momento pues en internet. Pasaporte completo, nuevamente, cédula de inscripción. Muchas veces el problema que vamos a tener es que no se ha podido conseguir el pasaporte para poder documentar al menor. Entonces el pasaporte completo va a ser un trámite que realmente es difícil de conseguir, sino que que ocurre en estos casos, pues hay que ir rápido y documentar al menor incluso antes de que cumpla los 18 años con una cédula de inscripción. Pues en este caso no habría tiempo interior. Eh, Se presenta igualmente en los medios de vida del 100% del IPREM. Es verdad que antes no lo he comentado. ¿Por qué digo 100% del IPREM y por qué no otro? Normalmente una residencia no lucrativa para un adulto, los medios de vida que se solicitan son un 400% del IPREM. Estamos hablando de unos 2.000 y pico euros, multiplicamos esto por 4, pues 2.000 y pico euros, que realmente, evidentemente, ninguna asociación ni ningún menor puede acreditar que dispone. Si no tiene trabajo, porque una residencia no lucrativa, y, los medios de vida que puede tener no van a ser nunca los medios de un sueldo muy alto, ¿verdad? Hablamos de lo que hablamos antes, asistencia sanitaria privada, porque realmente no tiene acceso a la asistencia sanitaria, aunque pueda tener su... Aquí lo vaya a ver un poco muy claro, porque realmente en la tarjeta sanitaria una persona puede tener un BDU, o sea, ya un joven o un menor, en un centro de salud, pero no va a disponer de tarjeta sanitaria hasta que no tenga autorización de residencia, por lo tanto, hasta que no tenga la asistencia sanitaria del INSS. Entonces, se va a ver muy claro de que la tarjeta solamente va a llegar en los momentos en los que realmente hay una asistencia sanitaria. Y un certificado del SPM que acredite la medida que este menor ha tenido hasta cumplir los 18 años. Bien una guarda, bien un desamparo, bien lo que sea. En principio, en estos casos no está habiendo tantos problemas para los menores que a lo mejor no han alcanzado llegar al desamparo, pero en principio normalmente lo normal es que se presente una declaración de desamparo. Y bueno, y lo que hablaba del informe de esfuerzo de integración, al igual que en la otro tipo de residencia. Este es el formulario, lo siento que no se ve apenas claramente, pero como comentaba, es el X10, lo podéis descargar en cualquier momento de las páginas del Ministerio y demás. ¿Cómo es el procedimiento en ambos casos? Vamos a especificar un poco, pero el procedimiento va a ser cuando el menor accede a la mayoría con residencia, los 60 días previos o los 90 días posteriores a la caducidad de la autorización, se debe solicitar la renovación. En el caso de lo que comentabas antes, los menores y los jóvenes que acceden a la mayoría de edad sin residencia, sin autorización de residencia, tienen 90 días los posteriores al cumplimiento de los 18 años. Este caso es que es muy claro porque realmente si el chico o el chico o la chica cumple 18 años el día 1 de enero, vamos a decir, eh, en el primer caso va a depender de cuándo sea la caducidad de su tarjeta. Si volvemos un poco al ejemplo que hablamos antes, si el chico o la chica llega el 1 de enero, pero su cumpleaños, vamos a decir, cae en marzo, pues en principio la residencia va a valer hasta el 1 de enero, ya una vez cumplidos 18 años. No va a caducar cuando tenga los 18. Pero el problema es que cuando un menor accede sin... entonces, hablamos de marzo, pues va a tener que presentar 2 meses antes, 3 meses después, va a tener que presentar la renovación. Si accede sin residencia, pues solamente va a tener la opción de tener de esos 90 días posteriores al cumplimiento de la mayoría. El problema que pasa es que si este chico o esta chica pasa un tiempo tutelado y demás, pasan estos 90 días, pasa a ser un adulto indocumentado que puede ser expulsado en cualquier momento.
Puede ser detenido por la policía, puesto a disposición CIE, puede ser expulsado. Y la única manera de documentarlo es la que veíamos, que comentamos un poquito al principio, en la que yo no controlo mucho, pero que el tema de la solicitud de arraigo social, arraigo laboral o lo que sea, en verdad. Y para esto hace falta 3 años de permanecer en el territorio sin que te pongan una orden de expulsión. Las renovaciones de los primeros casos, del caso de los menores con residencia, de los jóvenes con residencia, que acceden a la mayoría con residencia, renovaciones de 2 años de duración. En el caso de la inicial, que hablamos de circunstancias excepcionales, pues evidentemente pues va a ser un año. Normalmente el formato que se da, se estaba dando hasta hace relativamente poco, el formato presencial mediante cita previa. Ahora mismo con todo el tema del COVID y también con la actualización un poco de la administración y demás, el formato telemático está dando. Lo que pasa es que se está funcionando mucho, mucho mejor. ¿Qué ocurre? Que hace falta tener un certificado digital. Los jóvenes normalmente es complicado que tengan su certificado digital, al final lo pueden conseguir, pero hablamos ya de desarrollo de un formativo, ¿sabes? O tener un representante designado que puede ser, en principio, un representante por una documentación legal, por una PUDATA, por una designación de representante en formato oficial, por un notario, lo que sea, en principio, ¿verdad? Entonces, esta persona estaría autorizada a presentar estas renovaciones. Y de cada modalidad, en el momento de la presentación, bien telemático o bien mediante cita previa, se paga una serie de tasas, que es la autorización de residencia. Normalmente suelen estar alrededor de entre 15, 18, 20, depende del tipo de modalidad, pero en principio es como lo que autoriza la tasa que documenta la autorización a residir. Después ya veremos lo que es el TIE, lo que es la tarjeta de identidad extranjero, que es un poco más, no es más complicado, pero sí un poco es distinto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si solicitamos una renovación de residencia, contamos con un silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si en 3 meses no tenemos ninguna respuesta, se asume que la respuesta es favorable, o sea, que la renovación se ha dado. Esto lo veremos con otro tipo de silencio no positivo, de silencio negativo, que lo veremos, por ejemplo, un poquito más adelante. Pero bueno. Eh, ¿Qué ocurre con un menor que accede a la mayoría de edad, renueva una vez, pero después debe renovar otra vez más, porque no ha conseguido empleo, porque no ha conseguido modificar, por lo que sea, ¿verdad? Pues en principio normalmente se aceptaba las renovaciones, se aceptaba el tiempo nuevamente se aceptaba la, el 100% del IPREM. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de una sentencia del Supremo, que la comentamos un poquito antes en lo que veíais, eh, las segundas renovaciones no van a aceptar el 100% porque se los va a tener en cuenta como si fuesen mayores de edad de cualquier otra manera. En este caso, pues se volverá a pedir el 400% de los medios de vida. Eh, en principio esto es complicado, como sabréis, os podréis imaginar, es complicadísimo. Las segundas renovaciones, si no se dan con una autorización para trabajar, suelen ser denegadas, en verdad. Eh, mm, el informe de esfuerzo de integración, siempre un valor a tener en cuenta para ayudar a las resoluciones favorables. Y en un momento dado, la misma sentencia del Supremo recogía lo del tema de medios propios no dependientes de subvención. Esto es complicado porque realmente no. eh, la mayor parte son de subvenciones, pero son de asociaciones que se encargan de estas subvenciones. En principio, ahora mismo los medios de las asociaciones, los medios de vida de las asociaciones se están dando por válidos. Y después, por otro lado, cualquier antecedente penal siendo mayor, siendo menor, como sabéis, se borran, entre comillas, en principio, por el tema de la protección del menor, pero en el momento de cumplir la mayoría, cualquier antecedente penal en cualquier renovación puede suponer la denegación automática de la autorización de residencia, ya sea de larga duración, ya sea de lo que sea. Pues en principio, aquí terminamos con la residencia no lucrativa de menores y de jóvenes que han cumplido la mayoría. Vamos a ver ahora otro tipo de residencia. Voy a ver qué tiempo tenemos, en verdad. Creo que tenemos poco. Voy a intentar hacerlo un poquito más rápido porque tampoco no quiero ocupar todo el tiempo de que podamos estar. eh, la residencia de la duración es la residencia que normalmente se le ha llamado como la residencia permanente. Esta autoriza a residir y trabajar de forma indefinida en las mismas condiciones que los españoles, e incluso que las personas de los españoles y las españolas o europeos,
Esto realmente, no sé si sabéis que las leyes equiparan a cualquier ciudadano de la Unión Europea a nivel legal, a nivel de en cualquier país de los Estados miembros. Lo normal, el supuesto general, es 5 años de residencia continuada. Si veíamos que un joven o un menor ha conseguido 3 renovaciones de residencia siendo menor y una renovación siendo mayor, sumamos 5 años y este joven o esta joven está capacitada para solicitar una tarjeta de una autorización de residencia de larga duración. Si, por ejemplo, viene algún menor extranjero no acompañado que ha estado residiendo los 2 últimos años eh, en cualquier país de la Unión Europea, también puede solicitar la. Pero este caso no se van a dar, no lo vaya a ver, en verdad. Y hay un supuesto específico que es interesante para nuestro tema, que es el tema de los 5 años tutelados de forma continuada inmediatamente antes de la mayoría de edad. ¿Qué quiere decir? Que en estos casos estamos hablando de casos muy concretos porque hablamos de 5 años tutelados. O sea, hablamos de chicos y chicas que han podido venir aquí con menos de 13 años. Es complicado los viajes con esas edades, pero se dan. Entonces, si este joven o esta joven permanece 5 años tutelado de forma continuada, no quiere decir que está tutelado, se va a otro sitio, vuelve y vuelve a estar tutelado, sino de forma continuada, está capacitado para poder solicitar una autorización de larga duración. Eh, y en principio, una vez que se obtiene la autorización de residencia de larga duración, esta no se renueva. Vamos a ver que vamos a solicitar, por lo que veíamos en las residencias no lucrativas, e incluso las residencias, veremos ahora las residencias con autorización para trabajar. Eh, no se, esta autorización de residencia no se renueva. Lo que se renueva es la tarjeta. Vamos a decir, se parece mucho más al concepto que nosotros tenemos de la documentación de una persona nacional de España. En principio, esta persona es nacional. Lo que va a renovar con el DNI es el documento que le identifica de cara a afuera, pero la condición no la pierde. En principio esto ocurre igual con la autorización de residencia de larga duración. Es permanente en el sentido de que va a durar indefinidamente. Hay formas de que se pueda perder, lo que hablamos de antecedentes penales, salidas demasiado extensas del territorio español, pero en principio esta persona, este chico o esta chica que obtiene la residencia de larga duración, lo único que tendrá que hacer es solicitar un TIE nuevo cada 5 años, una tarjeta de identidad extranjera. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos resumiendo un poco, vamos a comentar dos casos que se pueden dar. Uno, la residencia, la fecha de renovación coincide con la caducidad de la residencia actual. Por ejemplo, nuestro chico, nuestra chica que utilizamos como ejemplo, le toca renovar la residencia justo cuando ya han pasado 5 años residentes en España. El 1 de enero del 2000, pues esta persona, como tiene que renovar la residencia actual, pues va a poder presentar la solicitud pues los 60 días previos o los 90 días posteriores a la caducidad de la tarjeta actual. Pero hay algunos casos concretos, porque normalmente, y esto para que un poco lo veáis un poco, las residencias de las autorizaciones de residencia para mayores normalmente suelen seguir este patrón. Es primera inicial de 1 año, primera renovación, la siguiente 2 años, segunda renovación, otros 2 años. Y así se suman los 5 años. Cuando pasa estos 5 años con este tipo de autorizaciones, la persona está capacitada para solicitar la residencia de larga duración. Pero con los menores es distinto, porque las renovaciones van a ser de año en año. Entonces puede ser que un menor pase 4 años o 2 años en un centro de protección de menores, salga la mayoría, renueve la autorización de residencia y tendría 2 años más. Por lo tanto, tendría 4 años en el caso de 2 años y 6 años en el caso de un menor o una menor que haya estado 4 años en el centro de protección de menores. ¿Qué es lo que ocurre? Si la autorización de residencia que tiene en vigor, que tiene ahora mismo actualmente, está en vigor todavía y le queda un año más, normalmente solo es un año más, el, el día siguiente de cumplirse los 5 años de que el menor o la menor fue puesto a disposición del Servicio de Protección de Menores, al día siguiente se puede solicitar porque ya se puede acreditar que lleva 5 años en España. Y esto se le llama, un poco informalmente, la larga duración anticipada.
En este caso, el silencio administrativo también es positivo, en el caso de que, porque lo que estamos hablando es de una continuidad, no estamos hablando de ninguna modificación. Y en principio, como antes, el formato presencial mediante cita previa o el formato telemático están omitidos en estos casos. Y esto se va a repetir, lo de los formatos y el pago de tasas, cada residencia va a tener unas tasas asociadas. Pues documentación a aportar. En este caso, no, lo que se debe acreditar es la residencia continuada. Esto es una residencia que se da de larga duración, se da por la integración del territorio español. Esto es una residencia que es común a todos los países de Europa de una manera o de otra. Pero en principio, en esta no se van a pedir medios de vida, no se va a pedir asistencia sanitaria, no, lo único que se va a pedir es el modelo específico, qué tipo de caso nos encontramos, si el menor que cumple los 5 años estando tutelado o el joven que ya ha renovado varias veces y ya tiene derecho a... Tendrá que documentarse, acreditada su nacionalidad mediante una cédula de inscripción, un pasaporte, presenta el día anterior. Y lo normal es que yo esto lo recomiendo siempre a los jóvenes que presenten un certificado de desamparo, un certificado de tutela o algo que acredite la fecha de puesta a disposición del Servicio de Protección de Menores, porque es la fecha que, si no hay ningún problema, la extranjería y la policía cuentan con ella. Pero en un momento dado, pues, el documento este del Servicio de Protección de Menores puede ser también una forma de acreditar en cuanto a un documento oficial. Y por tanto, como comentaba, el informe de esfuerzo de integración siempre puede ayudar en casos que sean un poquito más complicados. Y este es el formulario de la residencia de larga duración. Lo mismo, lo buscáis porque realmente es que es complicado, es que no se ve bien aquí, pero bueno. Eh, y ahora vamos a ver un poquito por encima, primero porque no tenemos tiempo y segundo porque es que este trámite ya es como un poco más complicado, que es el tema de la autorización de residencia y trabajo, ¿verdad? A ver, hablamos lo mismo. Características generales, vamos a decir que existen dos modalidades, cuenta ajena, que es que va a trabajar para otro, cuenta propia, que es ser autónomo. Vamos a ver, como es una autorización para poder ser autónomo, para poder trabajar para él mismo. Lo normal con mayores de edad es que se debe tener en cuenta la situación nacional de empleo. ¿Qué es la situación nacional de empleo? Pues se tiene en cuenta, pues es un trámite, la verdad es que no voy a entrar mucho porque es complicado, en el que hay un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, o sea, catálogo, ocupaciones que normalmente es difícil que la puedan cubrir con personas del territorio español, y eso sale no recuerdo si es cada trimestre o cada cuatrimestre, pero en principio están especificadas este tipo de, si no está dentro del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, pues se debe presentar una oferta en el SAE, que nadie la reclame durante 15 días y que el SAE te dé el visto bueno para poder contratar en el caso, gracias al artículo 40I, que es menores extranjeros tutelados, ¿verdad? Incluso mayores extutelados, no hay que tener en cuenta la situación nacional de empleo. Y después, por otro lado, esto también beneficia en el sentido de que las personas que no deban acogerse a la situación nacional de empleo, que suelen ser por menores tutelados, personas víctimas de trata, personas víctimas de las mafias, colaboradores que han luchado contra las mafias, personal de alta cualificación, tal, no tienen limitada la autorización de trabajo, de residencia y trabajo inicial, ni geográficamente, ni a la actividad. Porque aún mayor, si el permiso de trabajo se presenta, vamos a decir un ejemplo, como camarero, el primer año va a tener que trabajar como camarero en la provincia donde sea solicitado, porque en un momento dado pueden despedirlo por cualquier cosa. Pues está limitado a este campo. En el caso de los menores y de los jóvenes extranjeros, y los otros casos que comentaba un poco por encima, eh, no tienen esta limitación. Pueden trabajar después en lo que sea. Ya en las siguientes renovaciones siempre está abierta para cualquier persona de que trabaje en lo que pueda como cualquier otro ciudadano nacional. Pero en principio las residencias iniciales pues van a estar con esta limitación. Y en el caso de los jóvenes y las jóvenes que tienen una autorización de residencia no lucrativa, se realiza una modificación. Es igual que una solicitud de trabajo inicial, pero
pero en este caso es una modificación. Si la residencia que tiene, ahora mismo vamos a poner un ejemplo distinto, le dura, tiene de caducidad hasta un año y medio posterior, la autorización de trabajo que va a venir asociada a esa tarjeta de residencia, a esa autorización de residencia, y va a tener caducidad un año y medio después. Si la caducidad es alrededor de los 6 meses, ¿sabes? Si es inferior a 3 meses, no se concede por estos tiempos, sino ya se implica las siguientes renovaciones. Pero si, si está dentro de esto, nos podemos encontrar con una autorización de residencia y trabajo de 6 meses de duración, porque es la duración que le quedaba a la autorización de residencia que tenía en vigor el joven o la joven. Eh, Aquí hay un cambio en lo que es la modalidad presencial porque el administrador de la empresa que va a contratarlo, pues, que quizás he avanzado un poco antes. Eh, para poder solicitar una autorización para trabajar, hace falta un contrato de un año de duración. Esto lo vamos a ver un poco ahora después. No vale una oferta, no vale, hace falta un contrato en firme, que en principio se presenta y después se regula una vez que se ha resuelto de forma favorable. ¿Qué es lo que pasa? Que la empresa a la que va a solicitar el permiso de trabajo para este joven o esta joven, el administrador o la administradora, en el caso que es un autónomo, pues tendrá que ir el autónomo que sea, pero si es una empresa, debe comparecer físicamente o un representante designado. En principio se presenta toda la documentación, que ahora veremos cuál es. En este caso, como hablamos de modificaciones, el silencio administrativo es negativo. Y en este caso también, como especificación, son dos tipos de tasa. Una tasa al joven, que es la de la autorización de residencia, y una tasa al empleado, que es la de específica de la autorización para trabajar. Aquí es complicado porque la tasa, además, la tasa al empleador son alrededor de 200 euros, que en principio, si se deniega, habría que reclamarla, pero en principio se presentan antes de saber si se va a resolver o no. Esto es una de las complicaciones que encontramos cada vez que intentamos documentar conseguir una autorización, un contrato para un joven tutelado. Y una vez que se resuelve, se registra el contrato que ya se ha hecho efectivo y se solicita la tarjeta de identidad extranjero. Vamos a ver la documentación y así creo que se puede ver un poquito más claramente. Al joven se le va a pedir prácticamente lo mismo, pero con un plus vamos a decir, de, de una capacitación. Depende del trabajo también. Pues en principio hay un modelo específico, volvemos al X03, y tiene que estar firmado por el empleador. Vamos a decir, si por el administrador o administradora de la empresa o por el delegado autorizado mediante notario o por una persona que realmente esté capacitada para poder contratar, vamos a decir. El pasaporte del joven completo, o el día anterior, como antes un poco, el certificado del Servicio de Protección de Menores y un título que habilite al puesto de trabajo. Si, por ejemplo, si estamos hablando de un aprendiz de mozo de almacén, pues normalmente esto realmente con un contrato de formación no va a hacer falta un título que lo habilite porque realmente, pero por ejemplo para cocina, te digo porque es lo que un poco nos manejamos mucho, nos hemos estado manejando hasta hace poco, pues se va a solicitar el título de manipulador de alimentos o algún título parecido, pero que tenga en consonancia, con el contrato que se le va a hacer. Como siempre, el informe de esfuerzo de integración puede ser positivo. ¿Qué debe aportar la empresa? Pues en principio tiene que aportar la constitución de la empresa o, en el caso del autónomo o de la autónoma, la documentación de que es autónomo y que es autónoma y su DNI. En el caso de una empresa, pues la representación normalmente suele ser la escritura. La escritura de la empresa es la que se determina quién es el administrador o la administradora, única o mancomunado del tipo que sea. En principio, si por ejemplo si es mancomunado, si es de algún tipo, pero estas son cosas muy específicas, deberían ser todos los administradores. Pero en principio vamos a contar con el ejemplo normal, que es el del administrador único, que es el que tiene que presentar la documentación y tiene que identificarse. Un contrato de trabajo por jornada completa de un año de duración y que este va a tener que ser el mismo que después se va a registrar una vez que se haya puesto en vigor junto con el alta en la Seguridad Social. El contrato a jornada completa de un año de duración tiene que
el joven deberá ganar el salario mínimo o si hay un convenio superior de sector y la empresa no se ha descolgado del convenio, en principio tendría que ser el salario que está establecido en el convenio. O sea que vamos a hablar de salarios legales. Si en el caso de que, por ejemplo, no se consiguiese una jornada completa, se consiguiese una media jornada, una jornada parcial de algún tipo, eh, el salario que debe ingresar y además que debe estar especificado en el contrato tiene que ser como mínimo el salario mínimo interprofesional. En este caso, pues estamos hablando de 1.050 euros a 12 pagas, creo que son 950 a 14 pagas de bruto anual. Pero bueno, entonces, como siempre, hay que actualizarlo y hay que estar pendiente de un poco de lo que de cómo van cambiando y cómo van modificándose con los años. Esto vamos a verlo un poco de pasada porque esto es realmente lo más gordo de lo que la empresa, muchas empresas se echan para atrás porque realmente la empresa no puede tener deuda, tiene que demostrar fehacientemente que realmente puede contratar a una persona y todo esto se va a pedir documentación de hasta 3 años anteriores sobre declaraciones de impuestos a sociedades, los pagos de IVA, la vida laboral, los pagos de autónomos y que no haya ningún tipo de deuda con la seguridad social. Esto se entrega todo, se va a revisar cuando se revisa el expediente y se dan casos de denegaciones si la empresa no cuenta con los medios económicos suficientes. Con casos de empresas de nueva constitución, se va a tener en cuenta un poco lo aportado desde la constitución de la empresa. Pero bueno, son casos concretos que esto ya podríamos estar aquí en varias tardes hablando solamente de esto. Modelo de contrato, modelo de formulario, el X03, firmado por el empleador y marcando la casilla que nos corresponda en principio. Y aquí voy a resumir un poco todo esto, que para ya, pues incluso me voy a saltar el último punto, yo creo, del tema de nacionalidad, pero bueno, porque realmente llevamos ya casi una hora hablando y me gustaría también que me planteaseis dudas. Os estoy soltando aquí una que no vea. Y después me gustaría que me planteaseis dudas, que me planteaseis cosas más. Como habéis visto, en todos los tipos de residencias, iniciales, no lucrativas, con trabajo o larga duración, lo que se consigue es la autorización a residir. Pero como hablamos antes en el caso concreto de la larga duración, eh, esto no es el TIE. La autorización de residencia es un documento, vamos a decir, es una autorización, un documento oficial que te acredita, pero lo mismo que, por ejemplo, en nacionalidad nosotros no tenemos que acreditarla, pues necesitamos una tarjeta que acredite, que diga que somos nosotros estas personas. Pues en principio, esto es lo que siempre se habla de la toma de huella, una solicitud de la tarjeta de identidad extranjera. Esto es relativamente fácil porque normalmente se pide cita en policía y se presenta toda esta documentación, que sería el modelo de solicitud. Este modelo del X17, que ahora lo voy a enseñar un poco, es el mismo modelo para las solicitudes de pérdida, robo, de solicitud de nuevas tarjetas por pérdida, robo, cambio de domicilio. Es el mismo documento. Lo que vamos a hacer con este documento es, rellena igual que los demás, es solicitar una nueva tarjeta en la comisaría de policía. La comisaría de policía contacta con la oficina de extranjería, va a ver si todos los trámites y las resoluciones son positivas y demás, y en principio eh, se le va a conceder pues, una nueva tarjeta por la duración misma que tiene la autorización de residencia. Por lo que hablamos, pasaporte, original y copia, día anterior, original y copia, resolución favorable o registro del contrato en el caso del permiso de trabajo, 2 fotografías de tamaño carnet, esto es como en un DNI, y en principio las tasas abonadas o abonables en la comisaría. Como veis, son dos tipos de tasas. Una es la autorización de residencia y otra es la solicitud del PIE. Son complementarias y se dan a la vez en principio. Todas las autorizaciones de residencia va a tener que pagar una tasa asociada a la solicitud de una tarjeta. Pues en principio, la toma de huella, lo que hablamos, se solicita la cita en comisaría, se presenta la documentación, se toma la huella, ¿sabes? Se hace una imprimación de las huellas dactilares eh, y se suele esperar unos 30 a 45 días y se puede volver a recoger la tarjeta de residencia. Y ahora me voy a centrar
poquito de pasada en los trámites telemáticos. Como comentaba antes, muchos trámites están pudiendo hacer telemáticamente. En principio, deberían ser los mismos jóvenes con un certificado digital o una persona, bien por una PUDACTA, bien por una documentación de representación legal, eh, que pueda, que pueda solicitar el nombre de estos jóvenes o estas jóvenes. Vamos a contar con tres tipos de plataformas de registro de documentación de extranjería. En principio, la red SAR es una plataforma de registro virtual no específico, no específica de extranjería. Y por lo tanto, algunos trámites no deberíamos presentarlos por ahí porque, como veremos después, van a estar regulados por otro tipo de plataformas. En principio, este trámite tú indicas, en el caso de que sea el representante, indica la persona a la que está representando y debes adjuntar la documentación de representación y se van presentando documentos dejando claro a qué administración queremos ir. En el caso nuestro, pues sería la autorización, la Oficina de Extranjería de Málaga, en principio. Y se solicita, pues lo mismo que se solicita un registro en su delegación de gobierno, sin cita previa, de la misma manera. Se rellena un documento inicial, se adjunta documentación de 5 en 5, hay un poco de complicaciones aquí, pero en principio finalmente pues se registra. Y una vez que ha pasado un tiempo, entonces se ha puesto en comunicación de la oficina de extranjería y te da una respuesta. Este es el trámite no específico, para muchos trámites no vale, en principio. Tenemos aquí la red Mercurio, que es la apertura de expedientes concreto de la oficina de extranjería. En principio aquí, con el acceso individual y la autorización de una representación legal, se pueden presentar trámites. Mm, yo estoy teniendo problemas un poco con esta de esta, pero bueno, en un principio lo que no se puede presentar por aquí, por ejemplo, una renovación de una residencia no lucrativa, en principio debería poder presentar por aquí, pero no lo tenemos muy claro un poco. Las renovaciones, por ejemplo, en teoría deberían ser automáticas a través de aquí, pero bueno, esta es la red Mercurio, que es una red específica de extranjería. Y después, la red ADAE, que es la de expedientes que ya están abiertos. Por ejemplo, hemos presentado la documentación, se nos ha hecho una reclamación de las tasas porque no lo habíamos abonado, y toda la documentación que queramos, o sea, nos ha hecho un requerimiento de documentación, de lo que sea, puede ser cualquier cosa que no hayamos presentado, la podemos presentar a través de esta plataforma. Que en principio, presentando primero el documento de representación legal de la persona, en principio estaremos autorizados a solicitarlo, a juntar esta documentación. Y en principio, aquí sí que voy a ser lo más breve posible porque esto requiere como otro, pero bueno, en principio la solicitud de una nacionalidad. Que en principio normalmente nos vamos a encontrar con los jóvenes y menores que las vías normales de poder adquirir el derecho a la nacionalidad española es a través de 10 años de residencia legal continuada en España. En principio hablamos de estos chicos de que consiguen, o estas chicas que consiguen ya su primera larga duración, cuando finaliza, solicitan la. Hay casos concretos en los que no se piden 10 años de residencia legal, sino que se piden 2 o 1 año, que para el caso al final de lo que hablamos. Nacionales de países iberoamericanos, Filipinas, Andorra, Portugal, licencia para ti, pues estas personas con 2 años de residencia legal pueden solicitar la nacionalidad española. Y con 1 año de residencia legal, los menores o jóvenes que hayan estado tutelados al menos 2 años consecutivos. ¿Qué pasa? Que cualquier menor o joven que haya estado al menos 2 años consecutivos tutelado, ya lo que hablamos antes de la residencia de carácter retroactivo, va a tener 1 año de residencia legal, va a tener dos, de hecho. Entonces, en principio, estos son los casos que nos podemos encontrar más a menudo, ¿verdad? Los que trabajamos con menores y con jóvenes tutelados. Pues realmente ya estamos hablando de una residencia de por la vía normal de 10 años de residencia legal, pues ya estamos hablando de adultos que ya llevan una trayectoria aquí en España y que ya llevan bastante tiempo. ¿Qué se solicita? Superación del examen del DELE, que es del idioma A2, certificado de superación es un examen de carácter cultural, social de España. En principio te van a hacer unos exámenes en el que te van a preguntar desde la política española, historia, cultura, tradiciones. No suelen ser fáciles, porque realmente pero no son tan difíciles de aprobar después.
pueden preguntar cosas que cualquiera de nosotros a lo mejor no sabemos. Entonces, en principio, ¿qué ocurre? El DELE para personas de habla hispana, de iberoamericano, no es necesario, pero sí el de cultura. Hay una dispensa para exámenes, por ejemplo, si se ha obtenido el título de la ESO estando en territorio español, siendo residente, eh, se solicita una dispensa y no tendría que presentarse a estos dos, porque se entiende que la ESO es un nivel superior a la ESO o cualquier estudio superior, a cualquiera de estos exámenes que se van a realizar. Finalmente después se va a pedir certificado de nacimiento legalizado y traducido en país de origen, antecedentes penales en país de origen legalizado y traducido, el modelo oficial de solicitud y eh, las tasas. Y en principio, se me ha duplicado la, la diapositiva y en principio los trámites se realizan de forma telemática para la nacionalidad. Hay algunos registros en los que se puede presentar, pero en principio se hacen de forma telemática y tienen un año se supone, digo se supone porque realmente no está siendo así, un año para resolver. En principio que estamos contando con 2 años, yo he visto casos de 3 años, depende del número del volumen de solicitudes que tenga, puede tardar más o menos. Pues con esto un poquito, sobre todo la última parte, disculparme porque haya metido un poquito más de, de rapidez, vamos a decir, tendríamos un poco lo que quería comentar un poquito en global. No sé qué ha parecido, hacerme preguntas, dudas que tengáis y si queréis que profundicemos en más algún tema, pues, pues ya me decís. Hola Santiago, en primer lugar, darte las gracias desde el colegio y durante la presentación han hecho dos preguntas dos compañeras y ahora abrimos otro turno de preguntas si quieres. La primera es de María López, que ha comentado que si en la larga duración anticipada solo se da a los que son menores de edad. En principio, el ejemplo es que es verdad que es un poco complicado, porque le he puesto un ejemplo en el que, en principio, se va a dar con mayores de edad, pero con mayores de edad que hayan estado tutelados, en principio, lo que contaba. Normalmente, para una solicitud de larga duración, hacen falta 5 años de residencia legal. Lo que comentaba un poco, con un mayor que haya tenido la cadencia normal de renovaciones, que sería un año primera, 2 años después, suma 5, finaliza la autorización de residencia y se solicita la autorización de residencia de larga duración. Si un menor, que en el caso de los menores las renovaciones se hacen año a año, si un menor ha estado 2 años tutelado, cumple siendo mayor, tiene 2 años más de residencia, en una primera renovación de las que hablamos de no lucrativa de joven que accede a la mayoría de edad, contaríamos con 4 años de residencia. Si consiguiese renovar otra vez más, tendríamos 6 años de autorización de residencia, porque la residencia que se le va a dar por segunda renovación va a ser una de 2 años. ¿Qué es lo que pasa? Que si sumamos todo, a la mitad de esa última renovación de 2 años, se podrá presentar la autorización de residencia de carácter anticipado. Porque se dice anticipado porque se presenta antes de que finalice la vigencia de la residencia actual. No sé si ha quedado un poquito más claro o desarrollo un poquito más. Ya he leído, Y la otra pues, pregunta, bueno, si tú la quieres leer, Santiago, que no hay problema. sí. Pues mira, no nos pueden. ¿Cuánto puede estar en el recurso de más 18 años? ¿Cuántas plazas tiene? Pues esto depende lo normal. Los recursos más 18, los recursos más 18 tienen una duración máxima total de 2 años. Lo normal es que sea un año y a partir de un año hay que solicitar prórrogas continuamente al Servicio de Protección de Menores. Y tiene que estar justificada de cara pues, a la inserción del joven, a la búsqueda de un empleo, a la finalización de objetivos y demás, ¿verdad? Por ejemplo, nos encontramos con los problemas, esto ya es un problema más de la oficina de extranjería, más que de la oficina de extranjería, un problema de los dispositivos con los que contamos para jóvenes tutelados, en principio. Estos jóvenes, por ejemplo, con casos concretos, los que no pueden continuar estudiando porque
no pueden asegurar su estancia en un recurso de más allá de los 2 años. Entonces, o ha comenzado, vamos a decir, un chico, una chica que quiere hacer un grado medio, o ha comenzado a estudiar siendo menor para poder finalizar con estos 2 años, o en mitad de sus cursos, del curso que está haciendo, va a tener que abandonar el recurso sin un empleo, sin medios económicos, entonces busca otro tipo de recursos. Por estos casos, normalmente suelen ser años. Después te digo, los que trabajamos en esto vamos ahí como a contrarreloj. Tenemos un año para conseguir tu objetivo y si no los conseguimos, si los jóvenes o las jóvenes no lo consiguen, disponemos de prórroga, pero deben estar muy, muy, muy justificadas. Vale, pues no sé si ha quedado claro con esto, si hay algo más. Yo ahora mismo no estoy escuchando, no escucho nada. Lo que sí, tengo el chat abierto y puedo ver la. Sí, bueno, hay alguien que preguntaba que si podrías pasar la presentación, que no sé si... Sí, como el vídeo se va a pasar, yo creo que la presentación está incluida. A mí no me importa pasarla realmente, pero en principio yo creo que si con el vídeo, como el vídeo se va a pasar y está la diapositiva completa, yo creo que lo podréis ver, podréis detenerlo, podréis ver los artículos concretos que os interesen, los modelos y demás, en verdad. Y de todas maneras, en un momento dado, yo puedo pasar más documentación de este tipo, las leyes y tal. Pero como decía, como he dicho durante todo el tiempo, es verdad que realmente es fácil encontrarlas. Están todas las leyes, la legislación, el reglamento, incluso los protocolos concretos, protocolos policiales, sentencias del Supremo, se pueden encontrar fácilmente en Internet. Veo aquí una Y preguntilla no que es sé, lo de qué tipo de trabajo. Ah, no, no, perdón, digo, no, no me no, quiero que hay adelantar. otra pregunta más y si no, que si alguien quiere preguntar que también puede abrir el micro, no solo por él. Ajá. Vale, pues mira, la pregunta la respondo rápido y después ya si queréis pasamos a preguntas verbales que ya me hagáis directamente en principio. Pues el trabajo que se hace con los jóvenes de más 18 en los pisos de estos de alta intensidad o incluso hay otro tipo de recursos, pero son prácticamente iguales, se trabaja en todos los ámbitos. Pues la verdad es que se trabaja en todos los ámbitos, porque pensamos que un joven, mientras que ha sido menor, ha estado acogido como menor. eh, Hablamos ahí como menor en todos los términos, depende del centro, vamos a decir, depende un poco del centro, pero de centros que te hacen la cama y que te preparan la comida y que no te dejan entrar a la cocina, a centros en los que sí se trabaja a la inserción. Pero bueno, vamos a contar un caso el extremo del chico que apenas habla español, que el chico que tiene que aprender a hacer cocina, a llevar una rutina de limpieza, a acostumbrarse a levantarse solo, a continuar los estudios. Pues todo este tipo de trabajo que hacemos nosotros con ellos en principio. Normalmente estamos asignados a grupos pequeños, de 4 o 5 jóvenes, y trabajamos muy intensamente con ellos. Desde el tema digo, yo lo mismo estoy presentando una documentación de una renovación de residencia o gestionando la autorización de una autorización para trabajar con una empresa que le estoy enseñando a hacer de comer al chico, vamos. O sea, es como, y lo mismo realizo tutorías con ellos, los derivo a otros recursos, me encargo de buscar recursos, hablo de mí en concreto, pero en principio esto es ampliable a la mayoría de los profesionales que trabajan con jóvenes tutelados. Recursos de español, recursos de integración, búsqueda de empleo, preparación para la emancipación y finalmente el trabajo nuestro tiene que ir muy acentuado al tema de que cuando el joven o la joven vaya abandonando el recurso no vuelva a un punto anterior, sino que salga documentado, salga con un trabajo, salga con medio económico para poder subsistir y consiga integrarse plenamente en la sociedad. Yo espero no sé si modera o ir pidiendo turno, no lo sé, en verdad. O sea, yo no quiero, Bueno, yo contesto. hay un compañero que ha pedido la palabra que es Modesto Francisco, o sea que Perfecto, pues No sé si se me oye. ¿Se me oye? un poco entrecortado, pero Claro, es que tengo mucha conexión, ¿por qué? no se escucha, No ¿no? se me oye bien. Lo siento, Modesto, no se te oye algunas palabras, pero
¿Te importa escribirme la pregunta en el chat? Y así yo la veo y así te respondo. A mí Sí. Bueno, vamos a ver, un poco larga. Oye, es que se te oye y se te ve entrecortado. es una pena, de verdad. Eh, mientras tanto, si queréis ir preguntando otra cosa. No sé si, bueno, ya hay una pregunta de Modesto, pero si alguien más Sí. quiere preguntar, que pregunte mientras, si no. Vale, esta pregunta, la pregunta que me acaban de hacer es bastante buena, la que me acaba de hacer Modesto, la verdad es que es muy buena. En principio, la idea es, aunque la fecha de, pues, la pregunta la cuento un poco en voz alta y así, que cuando hay que renovar la tarjeta y el plazo ha acabado, este plazo acabamos de los 90 días y no se ha podido conseguir cita previa. La idea es que aunque la cita previa sea bastante posterior, y además estamos viendo ahora casos que las citas previas se están dando con mucho tiempo de retraso, que hay mucha dificultad de acceso por el tema de los bloqueos de, de, de la solicitud a través de Internet, mucho el retraso que ha habido de todas las de estas. En principio, hay que intentar asegurarse, conseguir una cita previa, conseguirla antes de que pasen esos 90 días. Otra cosa es que la fecha de... Esto es como el SAE, no sé si os ha pasado en algún momento con el SAE. En el SAE, si tú solicitas la cita antes de que caduque, aunque la cita te la den después de que haya caducado, se toma en cuenta la fecha de la solicitud. Entonces, en principio, aquí sería lo mismo. Si no podemos conseguir la cita previa en esos 90 días, posterior a la caducidad de la tarjeta, eh, mm, cuenta como que la residencia ha caducado y ya habría que lo que comentaba. La residencia esta pierde validez, no se puede renovar por circunstancias excepcionales ni de ningún otro tipo y tendría que pues, esperar a poder conseguir un arraigo social en el caso o en algún otro tipo de forma de documentación para mayores, en principio. No sé si aclaro un poco, esto es una pena, pero es verdad que realmente en una situación en la que, por ejemplo, en la situación del COVID, del encierro y tal y demás, se paralizaron los trámites administrativos y se aumentaron los plazos por el tiempo que se había estado, que fueron 2 meses y medio aproximadamente, en verdad y aumentaron los plazos. Pero si con esos plazos aumentados o si la vigencia de la residencia ha sido, la caducidad ha sido posterior a estos plazos, ¿sabes? No se va a tener en cuenta nada de lo que haya pasado. En principio es como casos concretos, digo por qué caso, porque yo tengo un caso así, que es un joven que sale del Centro de Protección de Menores, sale sin pasaporte, y se le aplica la fecha de cumplimiento de mayoría de edad es fuera del estado de alarma y por lo tanto no se le aplica ninguna prórroga del estado de alarma. Si hubiese sido en medio, pues se le hubiera aplicado. Si hubiese sido antes, se le hubiera aplicado este tipo de prórroga. Pero como es posterior, no se le aplica. Pero todos los trámites que haya habido anteriores de documentación con el país de origen, el pasaporte, todos los problemas que haya tenido el estado que haya provocado el estado de alarma para la obtención de este documento no se van a tener en cuenta. Entonces, si pasan los 90 días de cumplimiento de mayoría, en el caso podría ser lo mismo en un caso de una renovación de residencia, si no se ha pedido cita y no se ha presentado alguna documentación, este chico pasaría a estar indocumentado.
Vale, pues si queréis, si, no, de Modesto, que no sé si he respondido a tu pregunta, si hace falta que detalle alguna cosa más. Vale. Justificante de la solicitud de cita previa, en verdad. Y no se ha obtenido y no se ha obtenido la cita a pesar de haberla solicitado. Pues en principio hay que aducir esto. Yo en este caso la verdad es que en este caso concreto no me he encontrado de que a pesar de estar solicitando cita previa mediante correo electrónico, mediante la página, es que la página de hecho donde se solicitaba cita previa está inhabilitada y solamente se puede hacer ahora mismo en Málaga por teléfono, ¿verdad? Eh, por correo electrónico y demás, habiéndola solicitado, en principio eso se puede aducir para aumentar este plazo en principio. Habría una solicitud y extranjería ha sido la que nos ha puesto los medios para poder presentar, materializar esta presentación. En principio, yo creo que se debería admitir a trámite, pero esto es una interpretación bastante benevolente que no es, muchas veces no es que concuerda con la oficina de extranjería, pero que yo creo que con la justificación de la solicitud, de la autorización, de la cita, debería valer para en el momento que haya disponible una cita se pueda presentar la documentación de forma presencial. Este tipo de casos sí es cierto que debería ser, debería ser de forma presencial porque son casos más concretos, más específicos. Entonces, a lo mejor te pueden no admitir a trámite si lo presentas de forma telemática. En este tipo de casos también es cierto que con una delegación de representación, el modelo oficial de designación de representante, una PUDACTA por algún funcionario, debería capacitar a una persona con certificado digital para poder solicitar la autorización de residencia, la renovación en este caso, a través de lo que veíamos de la red SARA. Claro, pero, por ejemplo, si no tienes, como tú me comentabas, la autorización la solicitud de manera física comprobable que se ha solicitado pero no se ha concedido, en principio, una vez que estamos fuera de plazo, por vía telemática no es conveniente porque no se va a tener en cuenta, se va a inadmitir el trámite en principio y ya está. Santiago, hay Claro. otras dos preguntas. Ujú. Claro, hay visto lo de Modesto de Almería, que solamente a través de online y está solicitado, claro, ahí en un momento dado debería eh, el comprobante de la solicitud, no de la cita, sino el comprobante de la solicitud debería valer para presentar la documentación en principio. Y si no, en un momento dado, si se inadmite a trámite, se puede poner un recurso de algún tipo, esto ya tiene que ser un abogado, porque esto ya es un trámite más complicado, que debería presentar que, adjuntando que las solicitudes se han hecho y que ha sido la oficina de extranjería la que no la ha propiciado, la que pueda, eh, el que se pueda admitir a trámite este tipo de solicitud. Un poquito más claro, Modesto, digo que me gustaría cerrar la pregunta y pasar a otra de, de pasar. ¿Vale? Yo me ya voy leyéndome las preguntas del chat. Santiago, si quieres te leo otra pregunta que se ha quedado ahí, porque Va, creo sí. que, por si Modesto nos dice que sí, mientras Vale. nos pregunta una compañera, ay, a ver si ahora, que si para la nacionalidad tienen que hacer sí o sí la prueba o el examen, o si hay Sí, casos sí. donde la han conseguido sin necesidad de hacerlo. Claro, estamos hablando de actualmente, en principio. O sea, antes de que se plantease esta historia no hacía falta los exámenes. Pero si el joven o la joven ha conseguido el graduado en secundaria o una titulación superior estando, residiendo aquí en España, no vale un documento de su país de origen, sino la ha conseguido estando aquí en España, vamos a decir, el título de la ESO, en principio se debe pedir una dispensa, como estos jóvenes están exentos de realizar los exámenes. Si no tienen una titulación, a menos que haya un caso concreto que también recoge la ley, esta que salió
hace algunos años que modificaba el trámite y demás, eh, si no ha obtenido titulación, a menos que tenga una discapacidad grave, no va a obtener la dispensa y por lo tanto está obligado a hacer el examen. No se puede conseguir la nacionalidad sin estos documentos en principio. O sea, realmente tú haces el examen, lo apruebas, realmente no, el mismo Instituto Cervantes, porque estos exámenes se hacen en el Instituto Cervantes y demás, ¿verdad? Es el que comenta con la oficina extranjera, con el Ministerio del Interior que el joven o la joven ya tiene estos dos titulaciones. Si no los tiene y no tiene una dispensa concedida, la nacionalidad no va a salir, no va a ser favorable. No sé si con esto creo que respondo porque creo que era una pregunta muy concisa, muy... eh, el examen es obligatorio, excepto si tiene una titulación a partir de graduado de secundaria, una titulación oficial realizada y cursada en el territorio español. Sí, creo que María ha dicho que sí, que es correcta la Vale, respuesta. Y genial. otra es de Sara Guerrero, que pone que en el caso de un menor no consiga la residencia, cuando sea mayor de edad y opte por solicitar el arraigo social, de entre todas las pruebas que tiene que presentar, ellos podrían solicitar algún documento que acredite que han sido menores extranjeros no acompañados tutelados en este caso. Claro, en verdad. El caso de la documentación de puesta a disposición del Servicio de Protección de Menores, ya sean desamparo, ya sean tal, va a contar como el inicio de que el joven, a menos que realmente hay otros casos, pero son más está en el territorio español de forma continuada. O sea, en principio después se puede conseguir un empadronamiento. Lo normal es un empadronamiento, el certificado médico de que ha estado acudiendo al médico esa fecha, digo, para un arraigo social. En estos casos yo no me manejo tanto porque es verdad que normalmente no trabajo con casos de arraigo normalmente. Pero en principio el documento de puesta a disposición del Servicio de Protección de Menores es un documento oficial que acredita que el joven ha estado en territorio español a partir de esta fecha. A partir de esa fecha contaríamos 3 años y podríamos solicitar el arraigo social con toda la documentación y todos los trámites que son necesarios. Pero en principio el documento de menores es súper importante, vamos, sería, de hecho, por ejemplo, yo entiendo que el joven se ha puesto a disposición ha salido al año sin documentación, sin residencia legal en España, realmente solamente le quedarían 2 años de acreditar que ha estado que está en el territorio español, que esto ya se va a hacer con el médico, con lo demás, en verdad. En principio las pruebas estas a las que te refería. Pero en principio es fundamental el tema de menores, va ahí al inicio de la entrada en territorio español. Te digo, contaba otros casos que a lo mejor jóvenes que han estado yo lo he visto, algún joven que desconociendo el procedimiento y demás, pues a lo mejor se dedica a buscarse la vida durante meses antes de entrar en un centro de protección de menores. Estos meses no van a contar, porque no hay ninguna prueba fehaciente de que está aquí. Eh, pero en principio la puesta a disposición de un centro de protección de menores es una prueba más que legal. Y creo que la última pregunta habla de que si un menor cumple la mayoría de edad en un centro de entrenamiento y se le caduca la cédula y la residencia, ¿cómo se ataca en este caso? Ese caso, nunca mejor dicho. Espera que no como que Que si se le conoce caduca. algún caso de que se le haya caducado ambos documentos. Claro, en verdad. Tamara habla de que es una situación bastante complicada y con muchas lagunas. Sí, en verdad. Por el tema de la cédula es complicado. A los menores no es tan complicado. O sea, si es un menor que le caduca la residencia, siendo menor, lo que comentaba antes, se va a renovar automáticamente, en verdad. Aunque caduque un día o 2 días antes de cumplir la mayoría, en principio se va a renovar automáticamente. Y la cédula, es más fácil renovar la cédula, por ejemplo, para la cédula en concreto, que no creo que no me he metido mucho en el tema. Lo que se pide es un notario, un acta de un notario, 2 actas de hecho, un acta de remisión por correo al consulado y un acta de certificación de no respuesta, más o menos. Vamos a decir que esto, resumiendo un poco, sería una cuestión como así, en verdad. En principio, mientras que es menor,
con un documento del Servicio de Protección de Menores, las cédulas se pueden, no hace falta ir cada año al notario y gastarte el dinero que te cuesta, porque además cuesta un dinero, que el notario te acredite este tipo de situaciones. Cuando es mayor, si, si hay que presentar cada año, por ahora, vamos a ver si esto se puede cambiar a nivel en la práctica, pero se debe presentar cada año una acta notarial nueva que acredite que la situación sigue siendo la misma. Entonces, con un joven que le caduca la residencia, claro, la idea es, si la cédula y la residencia caducan al mismo tiempo, hay que tener claro que la cédula hay que renovarla sí o sí. Un joven no va a poder renovar residencia si no tiene cédula de inscripción o no tiene un pasaporte. Entonces, la cédula aquí va a ser como el trámite más importante y más difícil para renovar la documentación de estos jóvenes, porque lo que decía, menores no tiene por qué darse este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero eh, se puede, en principio, la documentación previa a la cédula se puede intentar obtener antes de que caduque. Realmente es que tendría que ser como la tormenta perfecta de que el joven cumple los 18 vamos a decir, el 1 de enero, la residencia le caduca el 2 de enero y la cédula le caduca el 3 de enero, en verdad. ¿Sabes? Aún así, hay trámites anteriores que se deben estar pudiendo hacer desde los propios centros de protección de menores para que este joven que cumple la mayoría de edad no se quede sin documentar. También una cosa que yo no he aclarado un poco, la cédula se da para jóvenes cuyos gobiernos, cuyos países no documenten a sus ciudadanos aquí. En principio, el caso claro de Marruecos es que Marruecos documenta, el consulado de Marruecos en Algeciras o en Almería o en Sevilla documenta sin ningún tipo de problema. El problema es si, como nos ha pasado durante el confinamiento y el COVID, no realiza trámite. Ahí sí tenemos un problema. Entonces, no hemos encontrado casos de que quizá extranjería sí ha abierto un poco más bueno, vamos a decir abierto, ha recomendado al Servicio de Protección de Menores que emita cédulas o que solicite cédulas para los jóvenes marroquíes tutelados, cosa que normalmente no va a ser. O sea, tú presentas una cédula porque directamente, entre comillas, es falso, porque el consulado de Marruecos contesta. El consulado de Marruecos sí documenta. Entonces, en principio, normalmente Marruecos no puede, un joven de Marruecos no puede tener cédula. Pero en estos casos, pues sí, casos complicados como los del COVID y tal. En verdad es lo que digo, que un poco este tipo de trabajo se tiene que hacer previo al cumplimiento de la mayoría, preveyendo que realmente este joven, cuando cumple la residencia, tiene que tener su cédula renovada y tiene que, incluso, si digo, incluso con las cédulas hablamos de renovaciones, pero las cédulas técnicamente no son renovaciones, son nuevas solicitudes siempre. O sea, tú tienes una validez y que en el momento que va a caducar, antes hay que solicitar una nueva. En principio se va a revisar otra vez todo. Por eso, siendo mayor de edad, no se puede permitir que un joven abandone un centro de protección de menores o cumpla la mayoría de edad sin una documentación, una figura de descripción que pueda permitirle renovar, sobre todo en los casos, casos como de tormentas perfectas, casos extremos como los que tú planteabas. Estoy mirando un poco el chat por si, no sé si Ya, había una compañera que puntualizaba que si en el caso de que este menor estuviera en un centro de internamiento de menores infractores, infractores, sí, sí. perdón. Claro, centro de internamiento, o sea, complicado porque además este caso no lo controlo yo tanto, en verdad. El tema de centros de menores infractores, que no es un centro de protección contra trastornos de conducta o de conflicto social, que son distintos, pertenecen a otro tipo de protección y con todos los que centros de conducta, centros de trastornos de conducta, de conflictos sociales y demás, todos pertenecen a protección de menores. Menor infractores pertenece al Ministerio del Interior. O sea, la legislación, el funcionamiento y tal es distinto. En principio, no debería causarle ningún problema, como algunas personas pueden renovar sus documentaciones estando en la cárcel, por ejemplo, pero en principio realmente, teniendo en cuenta que un menor infractor ha tenido una pena, un delito, siendo menor, no siendo mayor,
no debería suponer ningún tipo de problema la renovación posterior, en verdad. A pesar de que el joven a lo mejor pueda estar hasta internado hasta más allá de la mayoría de edad. Pero en principio, lo que te digo, ahí sí que el funcionamiento interno del Centro de Protección de Menores lo conozco muy bien, porque conozco prácticamente a todos los centros de Málaga, porque muchos años tratando con todo. Entonces yo conozco más o menos la fortaleza, las debilidades de cada uno, en principio, no todos, yo no trabajo ahí, pero bueno. Pero claro, con menores infractores es verdad que realmente al ser ministerios distintos, al no depender del Servicio de Protección de Menores, sino que depende del Ministerio del Interior, no puedo asegurar que todos estos trámites que normalmente están dando y documentados se den obligatoriamente. En principio deberían ser, porque realmente estamos hablando de menores tutelados. Y una última pregunta que se ha quedado por ahí por el chat, que Maribel preguntaba que si para justificar los 5 años tienen que ser consecutivos y anteriores a la solicitud. Que ponía el ejemplo de que si la persona menor se va fuera de España y cumple los 18 años, después al regresar puede renovar. Si dependiendo de los plazos, porque en principio realmente no está estipulado en la ley cuándo es inmediatamente anterior a ver si me explico un poco, ¿verdad? Para la residencia de larga duración, vamos a decir que un joven ha estado con residencia continuada durante 5 años. Si durante 5 años tú puedes esperar, que lo que hablamos de la residencia de larga duración normal, puedes esperar un año más y pedirla ahí en ese momento, no hay ningún problema, en verdad. Mientras que las residencias sigan en vigor, no hay ningún problema. Si el joven o el menor ha estado tutelado, cumple los 18 años, ha estado, vamos a decir, 5 años tutelado, cumple los 18 años, no renueva su documentación y no solicita en el plazo posterior a los 18 años, este joven pasa a ser documentado y pierde la capacidad de, de solicitar la autorización de residencia. Otra cosa es que un joven, lo que esto pasa mucho, chico cumple 18 años, mantiene su autorización de residencia, pero va a ver a su familia o va a ver como durante el menor no ha podido ir, cumple los 18 años y va un par de semanas, un mes a visitar a su familia, a su país de origen. En este caso, la residencia no hay ningún corte de residencia. El chico ha viajado siendo mayor, siendo menor no puede viajar, por lo tanto no está permitido, siendo mayor viaja, pero su residencia, respetando los trámites, los plazos legales, que realmente normalmente suelen ser, creo que de la para larga duración, si en todo el periodo hayan sido 6 meses consecutivos en algún año o 10 meses en total, en verdad. O sea, ahí no te conceden se entiende que tú has estado fuera, que realmente no ha sido una residencia continua. Pero en principio, si mientras que se mantengan estos plazos, no tiene por qué haber ningún problema. No sé si he entendido bien la pregunta o si la he entendido bien y la he contestado también. Vale, esperamos a ver si la compañera nos dice que sí. Y mientras, bueno, aquí Sí, creo que Modesto nos hacía una aclaración de la pregunta anterior. claro, esto es lo que comentábamos Modesto, que si el menor infractor es MENA, la tutela continúa bajo el Servicio de Protección de Menores, por supuesto, pero los trámites a realizar los realiza el centro de internamiento, que depende de. Entonces, claro, aquí en teoría una no renovación de una autorización de residencia sería una negligencia por parte del centro que sería denunciable y que sería reclamable, porque el menor no tiene capacidad de poder solicitar por sí mismo su renovación. Entonces, siendo sus tutores legales los que tienen que documentarlo por obligación, es una negligencia y una negligencia demostrable que el hecho de no se produzca una renovación de los documentos del joven. Otra cosa es que se documente y se deniegue. Eso es otra historia. En principio no tendría por qué. Pero en principio no. eh, Ahí está. O sea, es lo que ponía Tamara, que el tutor legal es el que tiene que autorizar. Pero en principio lo que decía, hablamos de que el guardador, esto como un centro de protección de menores, el tutor legal va a ser la delegada o el delegado provincial de tal, no sé cuánto, que le va a sustentar vamos a decir, pero la guarda la va a tener el centro de protección de menores donde está el menor. El centro de menores infractores, entiendo que va a tener la guarda, como las tienen las direcciones de los centros de protección de menores.
al estar a cargo, al tener a su cargo a un menor tutelado. En principio tendrá la guardia y por lo tanto el guardador es el que se va a encargar de las solicitudes y de las comunicaciones con el menor. En principio lo que comentaba, yo pensaba que hablamos todos desde Málaga, pero sé que me estáis comentando de distintas provincias, en verdad. Pero en principio yo sé que en Málaga extranjería funciona bastante bien de cara a, a a las renovaciones de menores, a las renovaciones automáticas y de oficio, a, funciona bastante bien. Es muy legalista, muy estricta, pero funciona bastante bien. Yo sé que en otras provincias, por ejemplo, en Córdoba, medios de vida no se están aceptando, siguiendo la doctrina del Supremo, medios de vida en primeras renovaciones no se están aceptando del 100%, se están denegando renovaciones en algunas provincias. Eh, Y, por ejemplo, la compañera Tamara que hablaba de Melilla, Melilla es que tiene muchas peculiaridades que yo no me atrevo a entrar en detalle porque por desconocimiento. Conozco casos concretos, conozco menores que han venido cuando cumplen la mayoría, cruzan y vienen aquí a Málaga. De hecho, hay bastantes menores de Melilla por aquí. Eh, pero yo no me atrevería por el desconocimiento, porque el caso concreto de la ciudad autónoma de Melilla y Ceuta son distintos. De hecho, yo conozco casos anteriores, yo no creo que no funcione así todavía, de que las residencias de menores en Melilla y en Ceuta no tenían validez, era una residencia de tipo distinto, esto estamos hablando hace bastantes años, hace muchos años. Eran distintas a las residencias de los menores y los jóvenes que vivían aquí en territorio peninsular, vamos a decir. Entonces, claro, yo ahí no me atrevo mucho a hablar y opinar sobre algo que desconozco como es la ciudad de Melilla. Pues creo que no hay ninguna pregunta más. Agradecerte a ti, Santiago, las explicaciones tan claras que nos has dado esta tarde. Agradecer a las personas que han participado en la webinar, pidiendo disculpas a todas por aquellos fallos técnicos que ha habido al principio y también comentar que el principio de la charla no se ha podido grabar, pero el resto de la charla sí, y se enviará en los próximos días con un cuestionario de evaluación. Así que creo que no hay ninguna pregunta más porque yo me he puesto aquí a decir mi... Sí, verdad. Yo agradeceros a todos y todas la atención, que supongo que además, como he ido súper rápido, he metido un mogollón de contenido, supongo que habrá sido un poquito densito, pero espero que os haya gustado, espero que hayáis pillado, hayáis aprendido algo nuevo, lo que fuese un detalle, y muchas gracias por aguantarme, en verdad. Pues gracias. Pues nada, pues Nos vemos. nos vemos. Venga. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sí? No te sigo escuchando.